Admitámoslo, si estás viendo este video es porque tienes problemas para hacer tu propio currículum o CV para los cuates. Tú no te preocupes, el día de hoy estoy yo aquí para ayudarte y darte los tips más importantes de cómo hacer un CV de manera correcta. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, dejes tu like al video y no te pierdas de todo el contenido que tenemos porque hablamos sobre temas muy interesantes sobre tecnología cada semana. Comencemos. Actualmente estoy trabajando como gestor en el área de inteligencia artificial de la empresa en la que trabajo, lo que significa que no soy directamente un reclutador y tampoco soy una persona de recursos humanos. Sin embargo, por mí pasan muchos de los CVs que al final derivan en entrevistas para conseguir puestos en inteligencia artificial. Esto significa que mi trabajo también incluye revisar estos CVs y buscar a los candidatos que sean más adecuados para los puestos. Y por ello es que he adquirido un poquito de experiencia de cuáles son algunos de los errores más comunes que la gente comete a la hora de hacer sus CVs. Por lo tanto, te voy a dar 10 puntos que considero muy importantes a la hora de realizar un CV de manera correcta. Esto es importante si de verdad quieres llamar la atención de los reclutadores y al mismo tiempo tener una mayor posibilidad de ser aceptado, al menos en la entrevista que conlleva esta revisión de currículum. Primer punto, y considero que es uno de los más importantes. Me refiero a la extensión que debe de tener tu currículum. Imagina que acabas de comprar un aparato nuevo que no tienes la más mínima idea de cómo funciona. Por ejemplo, una freidora de aire. Tú quieres saber cómo funciona este aparato. Y vienen incluidos dos papeles junto con el aparato que adquiriste. Uno es el manual extendido de cómo utilizar todo y la otra es la guía fácil y rápida de instalación con dibujitos. ¿Qué prefieres? ¿Leer 10 páginas en las que se explica detalladamente cómo funciona cada parte de tu aparato o ver los dibujitos que puedes visualizar en un minuto y entender cómo funciona para empezar a freír, que realmente es lo que te interesa? Pues creo que en el 100% de los casos todos preferimos la guía rápida o el manual que solamente tiene dibujitos. ¿Por qué? Porque al final no estamos interesados en saber cómo es que funciona todo el aparato, sino simplemente el cómo empezar a freír la bendita comida, que es para lo que compramos este aparato. Lo mismo exactamente ocurre con los CVs. Cuando una persona ve un currículum que tiene 2, 3, 5, 8, 20 páginas y que tiene información de la vida de la persona y texto, ni siquiera lo va a leer. Y esto va a sonar cruel, pero de verdad a los reclutadores y a las personas que ven los CVs no les interesa tu vida. Yo sé que suena mal, pero realmente lo único que quieren es cubrir la vacante del puesto del que están buscando el perfil, no enterarse de la vida de la persona. En lugar de parecer una persona interesante, como muchas personas pueden creer, más bien pareces una persona que no sabe resumir y no sabe enfocarse en los puntos principales. Y es que también hay que ser realistas. Cuando aspiras a trabajar en una empresa, sobre todo si es una empresa grande e importante, no eres la única persona que manda su CV. A veces se reciben cientos o hasta miles al día y es humanamente imposible leer toda la vida de todas las personas que mandan su CV. Un factor determinante en la mayoría de los casos es que el CV contenga una sola página. Punto número 2. La fotografía. La fotografía es algo bastante importante porque es lo que demuestra quién eres y un poquito de tu personalidad. Aquí entra la frase de no debes de juzgar un libro por su portada. Y yo sé que no debería de tratarse a una persona mejor o peor dependiendo de cómo se ve físicamente. Lo que sí suele ocurrir bastante es dependiendo del estilo de la fotografía, es cómo se considera tu personalidad. Si tú estás solicitando un trabajo que tiene que ver con ventas, con negocios, con estar atendiendo a clientes, sobre todo clientes formales e importantes, y tú pones una fotografía en la que tienes una camisa a cuadros, bermudas o yo qué sé, estás en la playa, obviamente no estás reflejando la seriedad que se necesita para ese tipo de puestos. Y ojo, no estoy diciendo que siempre debas de salir exageradamente formal en todas las fotos de los CVs, porque eso va a depender del tipo del trabajo al que estés aspirando. Si por ejemplo eres médico y quieres un trabajo en un hospital, tu CV debería de tener el uniforme de un médico, es decir, una bata, una corbata y ese tipo de cosas que muestren que tienes el estilo de un médico. Si tú, por ejemplo, estás pidiendo un trabajo para diseñador gráfico y en tu fotografía
sales con un traje, corbata y todo, no digo que esté mal, puesto que es la forma más estándar y formal de tener tu fotografía para el CV. Sin embargo, en algunas empresas pueden tener esta mentalidad o esta ideología de que si no tienes esta visión juvenil, casual, informal y relajada, no eres apto para el puesto porque no eres lo suficientemente creativo. Y yo sé que esto suena mal porque al final se está juzgando a una persona por su fotografía, pero créanme que es un factor que no siempre, pero algunas veces sí es importante para las personas que revisan este tipo de documentos. Punto número 3. Y relacionado un poco con lo que veíamos en el punto número 1. Me refiero a la escolaridad. Aquí es bastante simple la regla. Cuando tú tienes un grado universitario o estudios superiores y no son maestría o doctorado, debes de poner exclusivamente esto en tu currículum. A nadie de verdad le va a importar si estudiaste la primaria en la Escuela Federalizada Secundaria Técnica en el Rancho Grande donde vivía, o si estudiaste la primaria en el campo número 2 de Niños Héroes de la Piedad de la Divina Concepción de la Santísima Trinidad, o si estudiaste en el kinder de Doña Conchita con la misma marca que todavía sigue viva después de 40 años. Eso no refleja nada. Cuando tú tienes un título universitario, todo lo que hayas estudiado antes se conoce como educación básica. Al menos en México son el kinder, la primaria, la secundaria y la preparatoria. Esta formación básica es común, lo que significa que te enseñan temas que cualquier persona preparada y profesional debe conocer. Español, matemáticas, geografía, ciencias naturales, física, etcétera, etcétera. Lo realmente importante es lo que aprendiste en la formación universitaria. Obviamente, si quieres trabajar como ingeniero, importa ese título de ingeniería. Si quieres trabajar como abogado, importa ese título en leyes. Por favor, no pongan jamás, si ya tienen un título universitario, las cosas que estudiaron antes. Cuando tienes maestría o doctorado, es importante colocarlos casi siempre si es que tienen la más mínima relación con el puesto que estás pidiendo. Si yo aspiro a un puesto como programador de software y estudié ingeniería en sistemas, tengo que colocar eso. Pero si además estudié una maestría en desarrollo de software o en arquitectura de nubes o algo por el estilo, claro que también tengo que poner eso. La universidad, que es la formación general como ingeniero, y también la maestría, que es la formación especializada en un tema importante y relacionado. Ahora, ¿qué pasa si no tienes ni siquiera la universidad? Si estás aspirando a un trabajo y no tienes estudios universitarios o son estudios truncos, en este caso sí deberías de poner que tienes preparatoria concluida, por ejemplo, y que además tienes estudios truncos de licenciatura o a nivel universitario. Tú no tienes el título, pero sí puedes demostrar que al menos tienes un poco de formación en ese ámbito porque estudiaste en la universidad. Aquí sí debes de poner la preparatoria, puesto que es el título o digamos el certificado que sí tienes y que tú puedes demostrar o darle a las personas que te lo pidan en este trabajo. Punto número 4. Las expectativas salariales. Esto directamente te voy a decir que no lo pongas nunca en un CV. Las expectativas salariales son un tema que en la mayoría de los casos no se ve bien. Estos temas se tocan hasta que tú ya pasaste una serie de entrevistas o una serie de filtros. Y una vez que hayas pasado estas entrevistas y que ya estén 100% seguros de que te quieren a ti como ese candidato, llega la parte de negociar el salario. A lo mejor tú estás pidiendo un salario demasiado alto y las personas, pues como todavía no te conocen, no saben si aspiras siquiera a tener un salario de ese tipo, pues te rechacen desde el principio. Y caso contrario, puede ser que pidas un salario demasiado bajo y una vez que estas personas sepan que eres apto para el puesto, te van a ofrecer lo que tú pediste, aunque sea menos de lo que ellos tenían pensado, porque pues tú ya lo agregaste en tu CV. Evita por favor poner expectativas salariales. Punto número 5. El formato. El formato tiene que ser llamativo, divertido. En este proceso se utiliza lo que se conoce como vista de escáner. Entonces simplemente una persona que se encargue de revisar los CVs va a poner en la pantalla todos los currículums y va a ver aquellos que más le llamen la atención. Quizás porque tienen colores, formas, palabras resaltadas, algo que se diferencie del resto de los CVs. Si lo único que ven es texto, texto y más texto, en la mayoría de los casos no va a llamar lo suficiente la atención. Por aquí te dejo algunos ejemplos de formatos que son un poco más llamativos o creativos de CVs
y que puedes utilizar. Esto no te va a restar puntos. Al contrario, cuando tú envías un CV con un formato que puede ser divertido pero elegante al mismo tiempo, esto va a llamar la atención de la persona que lo esté viendo. Es psicología. Cuando algo se diferencia del resto de las cosas, obviamente resalta y llama más la atención. Por lo tanto, trata de ser lo más original posible al hacer tu CV. Punto número 6. Información personal. Por favor, evita poner cosas como tu WhatsApp, tu teléfono personal, tu dirección, etcétera, porque estos son datos irrelevantes. Y además de irrelevantes, se puede volver un poco peligroso el que aparezcan en tu CV. Hay ciertos problemas en el manejo de información y nunca puedes estar 100% seguro de a las manos de quién va a llegar tu información. Además de que al reclutador o a la persona no le sirve conocerlos y pues restan espacio que tú podrías ocupar para poner otras cosas más importantes o más interesantes en tu CV. Lo que sí debes de poner es tu correo formal, es decir, el correo que utilizas para contactarte con trabajos o con personas que tienen que ver más con ámbitos formales que personales. Punto número 7. Los idiomas. En el caso de los idiomas, debes de ser bastante sincero con lo que colocas ahí. Si tú de verdad tienes un nivel avanzado de inglés, está perfecto que lo pongas y claro que ayuda muchísimo. Pero si tu nivel de verdad no es avanzado, no coloques eso, por favor. Lo más importante es que si tú tienes una certificación, la que sea, IELTS, TOEFL, cualquier certificación, se ve muy bien que la pongas en tu CV. Una certificación ya dice que tú pasaste por un proceso formal de conocimiento. Si tú nunca has presentado una certificación formal, pero sí tienes el nivel, debes de colocarlo si es básico, intermedio, avanzado, conversacional o especificar un poco más qué es lo que puedes hacer. Cuando tú tienes la habilidad únicamente de escuchar, pero te cuesta demasiado hablar, como a mí por ejemplo, cuando tú puedes escuchar perfectamente el inglés y entenderlo, pero te cuesta un poco hablarlo, debes de especificar que tu inglés es mayoritariamente auditivo, como inglés auditivo, excelente inglés auditivo, por ejemplo. O a lo mejor eres buenísimo escribiendo y leyendo en inglés. Inglés escrito también muy alto. Pero cuando tienes la habilidad de hablar, eso es inglés conversacional, porque puedes entender y después contestar hablando. Cuando tú pones algo como inglés avanzado, pero solamente tienes la habilidad de leerlo, lo que estás haciendo ahí es de cierta forma mentir en tu CV, porque no tienes una habilidad completa del idioma inglés. Únicamente cuando tienes las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar al mismo tiempo en una proporción muy alta, puedes colocar inglés avanzado. Mientras tanto, yo te recomiendo que no lo hagas, porque al final, sobre todo con el idioma inglés, sí lo vas a necesitar y sí te van a hacer preguntas o te van a entrevistar o en algún momento vas a requerirlo. Entonces, si tú colocas que tu inglés es perfecto o avanzadísimo y realmente no lo es, vas a generar problemas posteriormente. Punto número 7. Las certificaciones. Las certificaciones son todos aquellos papeles que una empresa te brinda después de que tú demuestras tener un grado de especialización en algo. Puede ser un certificado de idiomas, puede ser un certificado de utilizar cierta tecnología, puede ser un certificado de que cursaste a lo mejor un programa de atención a heridas, puede ser un certificado de que sabes cómo utilizar cierta norma mexicana perfectamente o de que estás apegado a tal ley, etcétera, etcétera. Dependiendo de a lo que te dediques, pues va a haber diferentes tipos de certificaciones. Esto de aquí es de lo más valioso que puedes poner en un currículum y tienes que aprovecharlo al máximo. Cualquier curso puede ser bueno, pero si tienes una certificación, es decir, un papel que te certifica, que a ti te hace experto en cierta cosa, es lo más importante. Número 9. Por favor, jamás, pero jamás pongas referencias personales en un CV. Esto también he visto que muchas personas lo hacen. Llega a ser molesto para las personas cuyos nombres pones ahí, porque puede que sí les lleguen a marcar y el problema no es que les marquen, sino que al final no es el objetivo de un CV. No deberías de poner estas referencias porque estás dando información que realmente no es parte de tu trayectoria personal. Si la empresa decide pedirte esas referencias personales una vez que hayas pasado más procesos, entonces pues envía las referencias, pero no las pongas directamente en el currículum. Esto es importantísimo. Creo que es de los puntos más relevantes y me refiero al portafolio.
siempre vas a tener un portafolio de trabajos o de proyectos en los que has participado. Entonces, si tú eres un ingeniero y has trabajado en proyectos como la construcción de tal plaza, la construcción de tal puente, de tal mecanismo, de tal dispositivo, de tal software, etcétera, o eres médico y participaste en una cirugía corazón abierto, no sé, súper especializada de tal cosa, o si eres abogado y participaste en el juicio de X y Z, todos tenemos un portafolio. Y entonces es importantísimo que pongas aquellos 2 o 3 a lo máximo puntos más importantes que componen este portafolio. Pueden ser proyectos, pueden ser empresas, pueden ser trabajos, pero describiendo muy brevemente en quizás 2 líneas qué es lo que has hecho en ese trabajo o en esa actividad en específico. Y ya con esto, simplemente con decir para qué sirvió ese proyecto y que tú participaste en él. No tienes que poner una descripción súper detallada, porque al final, si a las personas que están en el lado del reclutamiento les interesa saber un poco más, te lo van a preguntar directamente. No lo van a dejar ahí. Te van a decir, oye, háblame sobre este proyecto, háblame sobre este trabajo. Pero si lo pones en el CV, se ve bastante bien que digas proyectos del portafolio o actividades del portafolio o trabajos más importantes, como lo quieras tú llamar, pero que se vea cuáles son esas actividades más relevantes en las que has participado. En resumen, cuando haces un CV tienes que imprimirle tu personalidad. Tiene que ser algo propio, algo que se vea como parte de ti, como tu estilo, como tú eres como persona en la vida real y en la vida profesional. Y recuerda, el CV es tu carta de presentación. Si las personas determinan que por medio de esta carta de presentación te ves como un candidato apto, van a revisar tu información. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando ni siquiera llegas a una entrevista, no es porque no tengas los conocimientos o las habilidades, porque eso realmente no lo saben hasta que tienes una entrevista. Lo que sí ocurre es que tu CV no tiene un buen formato, una buena estructura o no está resumido de manera adecuada. Entonces espero que esta información te haya servido, te haya sido útil, y si te está sirviendo esta información, por favor suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, me apoyarías mucho dejándome tu like y no te pierdas el demás contenido que tenemos en Ingeniería en Acción. Hasta pronto.